Una vez más, les recuerdo que estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Espero que estés leyendo el Evangelio de Marcos porque la verdad está padrísimo. Yo he estado, la verdad, siendo animado, desafiado con el Evangelio según San Marcos. Y hoy es la quinta entrega porque vamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Y la semana pasada estuvimos hablando de una aventura de emociones fuertes que tuvieron los discípulos cuando cruzaron el lago de Galilea. Y parece que Marcos no está satisfecho con esas emociones fuertes. Y hoy nos tiene una historia de terror. Así que ahorita va a ver de qué se trata. Mire, Marcos capítulo 5, vaya buscándolo si gusta. En pleno siglo XXI, cuando el desarrollo de nuestra tecnología está en auge, uno pensaría que los temas de espiritualidad y de cosas paranormales y sobrenaturales estarían en detrimento. Sin embargo, la sociedad del siglo XXI, esta sociedad posmoderna, es una sociedad que sigue teniendo mucha curiosidad sobre temas espirituales, sobrenaturales y paranormales. Incluso usted puede ver, ¿no?, los programas de televisión, las películas que tienen un alto rating, tienen que ver con estos temas, ¿no? A veces hay películas a lo mejor de historia, románticas, y ya como que no tienen tanto auge, pero sobre todo en la época de noviembre, usted sabe, ¿verdad? Finales de octubre, noviembre, hay en cartelera un montón de películas y la gente va y las mira, ¿no? Y hay curiosidad por esos temas. No es el género que a mí me gusta de cine, la verdad, pero esto está en la industria del cine y del entretenimiento. O también, por ejemplo, cuando tú recién comienzas a conocer Querétaro, si no has venido, ven, es una linda ciudad, nos ha abierto las puertas a muchos de nosotros, sus brazos, para estar aquí viviendo, y la verdad, se vive muy padre, muy lindo en esta ciudad de Querétaro. ¿A poco no? Ah, muy bien, qué bueno, y los que quizá nos estén viendo de otros lados, vengan a conocer Querétaro, la verdad está bien chido. Yo me enamoré de esta ciudad en 1988 cuando la conocí, y en 1991 vine a vivir, ya hace varios centurias de eso, ¿verdad? Por lo menos del siglo pasado. Pero bueno, lo que quiero decirte es que también hay en las noches un tour bastante atractivo, ¿verdad? Que se llama el Tour de las Leyendas de Querétaro. Y en ese tour, ¿verdad? Te empiezan a platicar y luego uno está escuchando y como que empiezan uno a darle escalofríos, historias que tienen que ver con eso sobrenatural y eso paranormal, ¿no? E incluso, no sé si a usted le ha pasado, pero hace como 2-3 años fuimos a la ciudad de Guadalajara y ahí tienen un parque de diversiones junto al zoológico, quienes conozcan por ahí lo conocerán, y pues uno de los atractivos es entrar a la Casa de los Espantos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que dije, bueno, vamos a entrar, ahí estaban la premisa porque de parte de mi propia familia como papá, pues nuestra familia es muy chiquita, pero de parte de su mamá la familia es bastante grande, ¿verdad? Y hay como 25 primos, ¿verdad? Y un montón de tíos, y bueno, la cosa es que fuimos ese día ahí en bola al parque de Guadalajara, de diversiones, y varios tenían la curiosidad de entrar a la Casa de los Espantos, ¿verdad? Y bueno, nadie quería entrar de los tíos porque todos son muy espirituales, y entonces yo, el más pecador, ¿verdad? Dije, bueno, entrar con ustedes si quieren, ¿verdad? Porque no me gustan mucho esas emociones. La cosa es que iba yo como con 5 o 6, ¿verdad? Y cuando entramos a la puerta y estaba todo oscuro, y alguno dijo, bueno, yo tengo ganas de ir al baño, ahorita vuelvo, ¿no? Y se fugó, y entonces nos cerraron la puerta y quedamos oscuros y no veíamos nada, ¿verdad? Y de repente una voz tenebrosa se nos acerca por el oído y nos dice, esta es su última oportunidad para salir. Y entonces los chiquillos, 12, 13, 14 años, ¿verdad? Abrieron la puerta y como otros 3 de ellos salieron disparados. Y entonces me quedé con 2 y yo sí tenía un poquito de miedo, lo he de confesar, ¿no? Porque de repente uno no sabe qué van a hacer ahí estos muchachos, ¿no? Bueno, la cosa es que cruzamos rapidísimo la atracción y uno puede ver cómo hasta los chicos está esta curiosidad por estos temas.
Y hoy Marcos nos va a hablar de estos. Marcos capítulo 5, vamos a ver versículos del 1 al 20. Nos va a contar una historia de terror. Vamos a leer, por favor. Si me regalan un vasito con agua, por favor. Marcos capítulo 5, y vamos a leer de los versículos del 1 al 5 en este momento. Entonces, vamos a ver, déjenme hacer una pausa aquí. Y vamos a retomar la historia. Ellos están asustados por una tormenta que está ocurriendo en medio del lago. Le dicen a Jesús: Jesús, hoy estás durmiendo y nosotros nos estamos ahogando. ¿Se acuerda? Y luego Jesús con dos palabras: cállate, cálmate, le dijo a la tormenta y se calmó. Y ellos, en lugar de levantarse y aplaudir y decir bravo el Señor, no, ellos se sintieron, dice el texto de Marcos, aún aterrados. Ahí está la historia. Y entonces llegan a la otra orilla. Y entonces cualquiera, cuando iba a bajar, diría: qué alivio, ¿no? Se acabó ahorita esta tormenta. Pero vean lo que está preparado en este momento. Y entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Aquí vamos a hacer la pausa. Yo sé que está interesante, pero lo vamos a leer. Deme unos minutos. Lo sobrenatural y lo paranormal son experiencias que se encuentran al margen de explicaciones científicas o racionales. De hecho, quizá tú y muchas personas las consideran como cuentos de hadas o buenas historias para ser llevadas a la pantalla grande, hoy que estamos en día de los Óscares, ¿verdad? Sin embargo, para muchas personas han sido experiencias reales y que ejercen poderosas influencias en sus vidas. ¿Qué dice la Biblia de lo sobrenatural y de lo paranormal? La Biblia enseña un mundo espiritual que coexiste con nuestro mundo y que tiene profunda influencia en lo que ocurre en la historia de las personas y de las naciones. Marcos nos está mostrando un caso extremo, ahorita vamos a ver por qué, y nos está contando con, la verdad, mucha vividez esta historia, lo cual refleja que alguien que fue testigo ocular le pudo transmitir a Marcos esta vivencia que tuvo en este momento con Jesús. Y Marcos entonces nos describe algunas características de este hombre. En primer lugar, dice que vivía aislado de las personas, de los demás. Ahora, cuando usted piensa aquí en cementerio, no se imagine un cementerio tradicional de nuestro tiempo, ¿no? Donde hay como rectangulitos, no. Aquí eran cuevas, era un lugar escarpado donde las personas excavaban cuevas, donde depositaban a las personas, no las enterraban igual que ahora, las depositaban, las envolvían en túnicas mortuorias, y con el tiempo obviamente pasaba el proceso de descomposición y quedaban los huesos. Y muchas veces después de tiempo lo que hacían era poner los huesos en unas cajas también que se llaman osarios.
Y entonces, las personas de aquel entonces, sobre todo los judíos, consideraban inmundo vivir o estar en un lugar de muerte como el cementerio. Y entonces se pensaba que solo las personas malignas y los espíritus malignos vivían en estos lugares. Entonces este hombre vivía aislado entre las cuevas mortuorias, en un lugar que característicamente se le atribuía a lo inmundo y a espíritus malignos. También Marcos nos dice que este hombre manifestaba una fuerza inexplicable, muy grande. Dice que nadie podía atarlo y que rompía las cadenas de sus manos y los grilletes de sus pies. Otra característica que menciona Marcos es que actuaba de manera rara, por decirlo, no normal, ¿no? Decía que aullaba, que se la pasaba dando alaridos, gritos, diferente a lo de la mayoría de las personas. Y también nos refiere que este hombre se autoinfligía heridas en su cuerpo, se lastimaba con rocas filosas. También, lo vamos a ver en el versículo siguiente, este hombre tenía una percepción del mundo espiritual muy aguda, a diferencia de todos los demás. ¿Por qué? Porque este hombre percibe que Jesús va llegando en la barca e inmediatamente le sale al encuentro. Ahora, al leer los evangelios, en especial Marcos, que es el que estamos leyendo, uno percibe en sus narrativas que hay una fuerte actividad en el mundo espiritual. Por ejemplo, Marcos capítulo 1 comienza hablando de la tentación de Jesús por el mismo diablo. Y durante el desarrollo del capítulo 1, 2, 3, usted puede ver que varios personajes que tienen espíritus inmundos se encuentran con Jesús y Jesús los liberta. Ahora, yo sé que en la actualidad uno puede ser escéptico de estas cosas, y yo te lo valgo, porque también por mucho tiempo fui escéptico de todas estas cosas. Y quizá uno trata de darle explicaciones médicas, explicaciones científicas o racionales a conductas y experiencias que están fuera de lo normal, de lo que ocurre en lo cotidiano, ¿no? Y sin duda, quiero decirte que existen muchas personas que quizá tengan comportamientos raros, pero que obedecen a algún problema mental, algún problema biológico, fisiológico que está en ellos. Sin embargo, sí hay situaciones que no se pueden explicar de esta manera. Y lo que tenemos que hacer como creyentes es pedirle a Dios discernimiento para entender cuándo hay realmente un asunto que tiene su origen en el mundo espiritual. Ahora, hay personas que viven atadas a este tipo de situaciones y experiencias. A lo largo de mi vida cristiana, que son más de 30 años, y de mi ministerio pastoral más de 20 años, me ha tocado conocer personas que, si bien no han manifestado una abierta posesión demoníaca, sí se puede percibir que hay algo que fuera de ellos los está atando a una vida de miseria. Siempre el propósito del enemigo de nuestras almas, Juan versículo 10 dijo Jesús, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y esas son características de la obra del enemigo, no de la obra de Dios. Y Marcos entonces no nos explica cómo este hombre llegó a padecer esta situación de atadura demoníaca en su vida. Pero la Biblia sí nos advierte que hay puertas, hay ventanas al mundo espiritual que, si nosotros por curiosidad, si nosotros por necesidad tocamos, pueden dejarnos una atadura a ese mundo que después nosotros en nuestras fuerzas no podremos cerrar ni podremos romper. Quiero que abras tu Biblia, por favor, deja ahí Marcos capítulo 5, ponle el dedo o lápiz o el listoncito que trae tu Biblia. Pero vamos al libro de Deuteronomio capítulo 18. Y en él vamos a observar cosas que claramente Dios prohíbe,
porque Él sabe que son una ventana, una puerta abierta al mundo espiritual, al mundo de las tinieblas, donde no te vas a encontrar con Dios, te vas a encontrar con el enemigo de Dios. Ve lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Vean la advertencia que Dios hace en su palabra a su pueblo, y esta advertencia es válida hoy para cada uno de nosotros. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Entonces, hermanos, no es ponernos aquí trágicos, ni espantados de todo, ni mirar un demonio en cualquier lugar, porque no funciona así. Pero sí hay prácticas que a través de los siglos, digo, esto que acaba de mencionar el libro de Deuteronomio, son prácticas bien antiguas y que si tú te fijas tienen su equivalente en nuestro tiempo. Y Dios sabe que esa curiosidad y esa necesidad que tenemos muchas veces de salud, de prosperidad, hay quienes tienen esta necesidad de amor, amarres, ¿no? Y yo al ser querido, páseme otro micrófono, por favor. Quiero que al ser querido lo ate hacia mí. Infinidad de cosas, las personas meten en estas situaciones que los exponen al mundo espiritual, y entonces, mis hermanos, eso produce que puedan quedar atados a este mundo espiritual. Entonces, a lo mejor quieres saber tu futuro y vas a que te lean la mano, ¿no? Un montón de veces me han dicho, oiga, le leo la mano, ¿verdad? Sobre todo cierto grupo étnico. Algunas veces, fíjate, curioso, vienen leyendo la mano y me brincan y se siguen. O sea, bueno, espero que puedan percibir, porque esas personas tienen una aguda percepción espiritual. O también de repente pues quieres saber tu futuro y te echan las cartas o te leen el café. O a lo mejor te está yendo re mal, ¿verdad? Y te vas a Catemaco a que te hagan una limpia, ¿verdad? Y parecen cosas como inofensivas, o cargas cierto amuleto contigo, pero son conexiones a ese mundo espiritual. Aquí la palabra nos dice que no haya en ti un encantador, que no haya en ti un agorero, que no haya en ti alguien que también en otro pasaje dice que haga pasar a su hijo por el fuego, que no haya en ti alguien que practique la adivinación, que sea medium. Y mira, si te fijas en esas películas de las que hablé al principio, la mayoría de esos elementos está presente, ¿no? Y digo, no tengo nada, o sea, yo creo que cada quien decide en su libertad lo que hace, pero hay ciertas cosas que pueden estar ahí metiéndote esa curiosidad y no sabes ni en la que te metes. Porque al rato a mí han venido personas que simplemente no pueden dormir porque sienten una presencia que no los deja en paz, ni de día ni de noche. Y oramos por ellos, tienen tranquilidad en ese momento, pero si ellos no rompen y el Señor no rompe esas ataduras, difícilmente van a encontrar libertad. Entonces, hermanos, mira, no sé si creas en eso o no, yo te estoy platicando lo que dice la Escritura. Y en mi experiencia, te digo, he conocido y he tenido algunas experiencias que no hay otra explicación más que una confrontación espiritual. Y lo que te digo una cosa, es lo que vamos a ver ahorita. Hay personas
que viven miserables en sus vidas porque tienen ataduras que les impiden poder conocer a Dios y experimentar la vida abundante que Él tiene para ellos. Y entonces están atrapados. Y este hombre está atrapado. Se comporta raro. Es más, es señalado por todos. Nadie quería estar con él. Era realmente... otros evangelios hablan de dos. Y la explicación sencilla es que había dos o quizá más, pero este era el caso más extremo. Y por eso Marcos se enfoca en este hombre. Entonces, quizá estés tú experimentando en tu vida algunas cosas que no tienen explicación, pero que Dios dice en su palabra que es su voluntad hacerte libre de esas cosas. Ahora, una cosa son los actos pecaminosos que tenemos, que ciertamente este mundo espiritual los puede potenciar. Pero otra cosa es cuando hubo una conexión. A lo mejor incluso no directamente tuya, pudo haber sido un familiar. Pudieron haber sido tus padres, tus abuelos. Porque estas cosas se traspasan, dice la palabra, de generación en generación. Ahora, quiero que vayas en tu Biblia, por favor, a Efesios capítulo 2. Porque aquí el apóstol Pablo nos revela claramente cómo opera estos poderes del mundo invisible. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: antes ustedes estaban, dígalo conmigo, muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esto es un versículo un poco difícil de pasar, de tragar, que habla de un Dios, ya no lo vemos como amoroso, sino vemos un Dios que dice que su ira está sobre nosotros. Ambas cosas son verdad y a veces en el entendimiento humano producen tensión, ¿no? Entender el amor de Dios y entender el juicio de Dios. Lo que Dios ha hecho es proveer un medio de salvación a través de la persona de Jesucristo, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero quiero explicar este pasaje de Efesios capítulo 2. Lo que Pablo nos está diciendo es que todos los seres humanos, al no conocer a Jesús, están bajo el dominio del mundo espiritual. Fíjate, incluso en Reina Valera dice que este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Aquí dice, usa otro vocablo en NTV, ahora lo perdí, pero lo que dice, fíjate, es muy interesante el vocablo en griego. Dice que energeo a los hijos de desobediencia, y de ahí viene la palabra energía o energizar. Y la verdad, ocurren cosas en la vida, mis queridos hermanos y amigos, que uno no puede entender cómo pueden suceder tales atrocidades y maldades en nuestro mundo. Recientemente detuvieron a una pareja, hombre y mujer, de feminicidas en el Estado de México, donde no solo mataban a las mujeres, sino que se las comían. Una cosa atroz, terrible. Y uno dice, ¿cómo puede un ser humano descender tanto en su conciencia como ser humano, como imagen de Dios, a tal grado de no solo tomar la vida de otra persona, que eso es bastante común lamentablemente en nuestro tiempo, sino que estas personas van aún más a una atrocidad? Y yo te digo, eso tiene su energía, su energeo
en el espíritu que opera en este mundo. Y es que hay personas que voluntariamente se entregan a ese mundo espiritual, porque ese mundo les promete placer, les promete poder, les promete riquezas, lo que el diablo le prometió a Jesús en la tentación. Pero no alcanzan a ver cuál es la condenación y el juicio justo de Dios que viene sobre el Satanás y sus ángeles y sobre todos aquellos que no conocen a Jesús como Salvador. Lamentablemente así es. Vamos a leer lo que continúa de nuestro pasaje en Marcos. Porque el texto de Marcos lo que nos va a enseñar es que Jesús vino a libertar a los cautivos. Y Marcos nos describe el encuentro de este hombre con Jesús. Marcos capítulo 5, versículos del 6 al 13. Dice la escritura: cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Vean la percepción espiritual. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, te conjuro, dice Reina Valera, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Hasta aquí vamos a dejar la lectura, ya hasta me dio sed, disculpen. Este hombre tiene una percepción espiritual aguda. Sabe que alguien viene en esa barca. Algunos comentaristas piensan que la antesala a este encuentro fue la tormenta ahí en medio del lago, pero el texto no lo dice, serían meramente especulaciones. Pero vean, aquí hay un poco, si te gusta estudiar teología, aquí hay teología en cuanto a la autoridad de Jesús como rey, como Dios, sobre el mundo espiritual de las tinieblas. En primer lugar, este hombre reconoce la autoridad de Jesús y dice que se inclina, se postra ante él. Ahora, observa una cosa, no se postra en adoración. Simplemente la majestad del rey es tan grande que no hay otra cosa más que postrarse. No es que este espíritu no reconoce a Jesús como Dios, porque ellos están en enemistad con Dios, pero se inclina ante él. Por otro lado, nadie le enseñó a este hombre que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y reconoce también que él es ejecutor del juicio de Dios. ¿Por qué vienes a torturarme?, dice en Reina Valera. No me tortures. Y note usted que hay un sentido de súplica, pero también un sentido de confrontación en este encuentro. En Reina Valera, ahí Reina Valera advierte mejor el sentido del vocablo original, porque la idea de te conjuro en el nombre de Dios era una frase usada, y hay escritos de aquella época que se usaba para los exorcismos. Y un conjuro era una especie de frase que obligaba o ataba al otro a hacer algo.
Y en este caso, este espíritu, en ese sentido de confrontación, quiere que Jesús caiga en ese juego para atarle a no hacer algo. Y entonces vemos que estos espíritus reconocen la autoridad de Jesús. Hermanos, en la iglesia la autoridad es Jesús. El Salvador es Jesús. La persona importante es Jesús. Sé que vivimos en una época donde estamos acostumbrados a elogiar a las personas. Y hay un elogio sano, un elogio razonable. Pero vivimos en una época donde nos gusta aplaudir al talentoso, nos gusta aplaudir al elocuente, nos gusta admirar a ciertos líderes, puede ser un pastor, puede ser un autollamado apóstol, el que tú quieras, donde se encausa la gloria que corresponde solo a Dios a esas personas. Yo le llamo que son pastor stars, ¿no? O sea, estrellas dorado, ¿no? Pero en realidad, hermanos, cuando un hombre o una mujer de Dios saben que la autoridad y que esta obra es de Dios, siempre harán que la gloria vaya dirigida a nuestro grandioso Salvador. Entonces, hermanos, aquí vemos que hay un reconocimiento de esa autoridad. Y es que en nuestra cultura occidental cristiana nos hemos tragado una serie de mentiras que hacen que el enemigo opere con total apertura e impunidad. Primera mentira: el diablo no existe. Esta es como la mentira maestra. El dudar de la existencia del diablo, ¿verdad?, es un triunfo en sí. Porque entonces no estamos conscientes de que hay un enemigo que enfrentó a Jesús, que llevó a Jesucristo a la cruz, porque Pablo dice en Colosenses que las huestes de maldad instigaron a la muchedumbre para que crucificaran a Jesús. Hay una confrontación espiritual. Entonces, decir el diablo no existe, pues ya está resuelto el asunto, ¿no? Y va a operar sin ningún problema. Segunda mentira: que el diablo está en todo lugar. Eso no es cierto. Nunca se te olvide que él es un ser creado, limitado, sí, poderoso, sin duda, mucho más que nosotros. Pero no está en todo lugar. Ni conoce todos tus pensamientos, porque no es omnisciente. Entonces, no es omnipresente, no es omnisciente, no lo puede todo, aunque sí es un ser poderoso. Y el creyente debe tener respeto, deja decirlo así. Judas nos habla de un evento donde Moisés, el cuerpo de Moisés murió, y estaba siendo disputado, imagínate, por el ángel Miguel. Digo, no por algo, no es cierto. El ángel Miguel, con el mismo diablo. Y Miguel es un príncipe allá en los cielos, poderoso. Y dice Judas: no seas como esos creyentes que son profanos, irrespetuosos. Dice que ni aún Miguel profirió juicio de maldición, sino se limitó a decir: el Señor te reprenda. Porque entonces se reconoce que esa autoridad viene solo de parte de Dios. Y la autoridad la tiene Jesús. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser respetuosos, pero no temerosos. Son dos cosas distintas. Porque no nos vamos a poner a atizarle al hormiguero, ¿verdad? Pero también debemos saber que Dios nos guarda en su mano poderosa, porque Él ha prometido. Mira, Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, dicen que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo hizo una irrupción osada al mundo de las tinieblas
para rescatarnos a ti y a mí y llevarnos al reino de luz de nuestro Dios. Y en su mano estamos protegidos, hermanos. Ahora, sigamos con esta historia. Por favor, deja Marcos. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, Él dijo las siguientes palabras. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, hermanos, la misión de Jesús, y la vemos claramente en Marcos, es poner en libertad a los que están cautivos. ¿Tú estás cautivo? ¿Hay algo que te tiene aprisionado? Cristo quiere darte libertad verdadera. Y Él, cuando liberta, hace una transformación total de la persona. Marcos, por favor, capítulo 5. Marcos capítulo 5, vamos a leer de los versículos del 14 en adelante. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. Como suele pasar, ¿verdad? La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, fíjate bien, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido, les contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de Decápolis, de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaron asombrados con lo que decía. Mira, la religión se va a enfocar en la moral, se va a enfocar más en lo que haces, se va a enfocar en que tengas una buena conducta, una ética, pero esos cambios son cosméticos, son por fuera. Todas las religiones hablan de una ética, hablan de una moral, toda teología conlleva una ética. Lo importante aquí, mis queridos hermanos y amigos, es que los cambios que Jesús quiere hacer en tu vida no son cosméticos. No se trata de aparentar ante los demás que soy buena persona. Para Dios eso no importa. Dios quiere cambiarte de dentro hacia afuera. Quiere hacer una transformación total de tu vida. En algunos, como este hombre, es una transformación muy notoria, muy inmediata. En otros quizá su experiencia de fe sean cambios graduales que van ocurriendo. Pero la característica es esta: son cambios que vienen de dentro hacia afuera. La religión te dice cambia por fuera y vas a ser aceptable, te vas a sentir bien contigo mismo, pero Dios te dice no, eso a mí no me interesa,
No me interesa cuando un pueblo me honra de labios, no me interesa que aparenten ser buenos, lo que me interesa es su corazón. Y Dios quiere hacer un cambio en tu corazón, ahí en lo profundo de ti. Porque cuando uno cambia cosméticamente, tarde o temprano se cansa uno por ser lo que uno no es. Alguna vez daban esta ilustración, ¿no? Tú cómprate un cerdito ahora que están de moda, ¿verdad? Tenerlos de mascota, cómpratelo. Báñalo, perfúmalo, peínalo, cepíllalo, ponle un moñito, tenlo ahí junto a ti en tu sala. Pero su naturaleza, en cuanto tenga oportunidad de irse a un chiquero, ¿qué va a hacer el cerdito? O se va a ir a dar vuelo al chiquero, porque esa es su naturaleza. Lo mismo pasa cuando nosotros en realidad no estamos conociendo a Jesús. Puedes hablar como cristiano, puedes vestir como cristiano, puedes parecer cristiano, puedes oler a cristiano, pero no ser realmente un cristiano. ¿Y cómo es que puedo ser un cristiano? Mira, el texto de Marcos no nos dice cómo este hombre llegó a ser un creyente en Jesús, solo nos dice que lo liberó. Pero la Biblia nos enseña, el primer paso para ser un cristiano es el arrepentimiento. Entonces recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva vida, y entonces somos declarados por la autoridad de Dios como hijos de Dios. Si tú no has pasado por ese proceso, necesitas a Dios en tu vida. Ahora, qué evidente, a lo mejor has venido a la iglesia un montón de tiempo, o tienes rato que estás congregándote en una iglesia. Quiero decirte que este mismo pasaje nos da unas evidencias de cómo reconocer que la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Fíjate, este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, completamente transformado, era otro. A lo mejor muchos dicen de ti, este es un caso perdido. Quiero decirte que no eres un caso perdido para Jesús. Jesús puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Y mira, mi querido hermano y amigo, si Jesús en algún momento te libertó de algo, y a lo mejor por tu frialdad espiritual, por ser muy permisivo en tu vida, estás regresando a cosas y a hábitos que te vuelven a atar, yo te digo, en el nombre de Jesús, sé libre. Porque tenemos un poderoso libertador, que es Jesucristo. Y eso no significa que no haya tropiezos en la vida, que no haya una área con la que estés luchando, con una fuente de tentación. Pero como decía aquel famoso predicador Carlos Spurgeon a finales del siglo XIX, no es lo mismo una oveja que se mancha de lodo mientras va en el camino a un cerdo que se revuelca en el chiquero. Son dos condiciones distintas. Y aún para ese pecado, Jesús murió en la cruz para nuestro perdón. También Marcos nos revela que este hombre tenía un apasionado deseo de seguir a Jesús. Dice Marcos que le rogaba para que le dejara ir con él. Y Jesús tiene un plan. Y le dice, no me vas a seguir aquí en la barca, es un plan que yo tengo. Pero le dice, ve con tu familia, con tu casa, con tus vecinos, y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y la tercera evidencia aquí en este pasaje es que tenía un deseo de proclamar activamente su experiencia de haber conocido a Jesús. Yo te digo, compara tu vida con estas tres experiencias. Si no tienes amor por la palabra, hambre por la palabra, si no estás sintiendo una pasión por seguir a Jesús, deberías examinarte si estás o no estás en la fe. Porque este hombre y muchos más que vemos en las Escrituras fueron transformados profundamente por encontrarse con Jesús.
Lo más irónico, quiero comentar esto brevemente, las personas del lugar se espantaron. Quizá si hubiera un hombre aquí cerca, o en nuestra colonia, en nuestra comunidad, con esas características y vemos que está libre, todos aplaudiríamos. ¡Bravo! Jesús lo hizo. ¡Qué bueno! Vente, mira, aquí tenemos otros 20 más que necesitan reparación. Pero ¿qué hizo estas personas? Míralo ahí en el texto. Le dijeron a Jesús: déjanos en paz, vete. Preferimos vivir como estamos. Y mira, Jesús ni siquiera protestó, no dijo: allá ustedes, bola de... No. Jesús es un caballero. Él nos creó libres. Y tú tienes la libertad, como estos pueblos de la gente de esta región, de decir: vete, no queremos saber nada de ti. O tienes la libertad de ponerte a sus pies, de arrepentirte, de creer en Él y hacerlo el Señor y el Salvador de tu vida. Eres libre de hacerlo. Tengo más de 30 años de haber conocido a Jesús, 32 para ser exacto, y nunca ha sido a fuerza. Como todo ser humano he tenido mis altas, mis bajas y mis rebajotas, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, el Señor es fiel y vale la pena seguirlo. Así que rompe esas ataduras. Deja que Jesús sea tu libertador. Estás atado, no digo que exactamente a fuerzas demoníacas, no. Puede ser. Jesús tiene autoridad para liberarte. Pero puedes estar atado a una relación tóxica. Puedes estar atado a una insaciable avaricia. Puedes estar atado a adicciones, a vicios. Puedes estar atado, mi querido hermano y amigo, hermanos, a la pornografía ahí clavado sin ser libre de eso. Puedes estar atado, mira, a un montón de situaciones que te impiden caminar con Dios. Él es tu Salvador. Sé libre, porque si el Hijo os libertare, dijo el Señor, seréis verdaderamente libres. Cierra tus ojos. Vamos a terminar con una oración. En Jesús hay completa libertad, eso dice tu palabra, Señor. Hay esperanza para aquellos casos perdidos. No te dejes esclavizar nuevamente por el pecado. Sé libre en Jesús. Arrepiéntete. Cree en Jesús. Recibe su perdón y su libertad. Porque Él es amplio en perdonar y está con brazos abiertos para todo aquel que cree en Él. Señor, tú conoces los corazones, conoces la aflicción y la miseria en que muchos seres humanos viven porque no te conocen. Te pido en tu precioso nombre que ejerzas tu autoridad en este lugar y podamos ser libres, Señor, en Jesús. Ser libres, Señor. Ser libres por ti. Eleva tu oración a Jesús. Platícale lo que estás viviendo. Pídele que te haga libre en la autoridad de su nombre.